Dios te bendiga, iglesia amada del Señor, en este día. Te invitamos a que te conecte, a que esté ahí con nosotros, acompañándonos en esta hora y que esté pendiente de esa palabra que el Señor trae para contigo en este día. También te recordamos que invite a otras personas, que lo comparta la transmisión para que otros puedan escuchar esa palabra también. En este momento vamos a interceder para que Dios nos guíe y nos dirija en todo lo que vamos a hacer en esta hora. Padre, te damos gracias en este día, Padre Celestial. Venimos ante ti, Señor, presentándote, oh Dios, nosotros primeramente, Padre Santo. Te pedimos, oh Dios, que tú nos guíes, Señor. Te pedimos, Padre amado, por cada persona que está ahí conectada, oh Dios, a través de este medio, Señor, para que tú le hables a sus corazones y para que esa palabra, oh Dios, haga el efecto en sus vidas, Padre amado, y que ellos cada día la puedan poner por obra, Dios, esa palabra que es buena, que es verdadera, que nos ayuda cada día a mantenernos firmes en la fe, Padre Santo. Yo los bendigo a cada uno, yo declaro, Señor, esas fuerzas, Padre amado, esa fortaleza que viene de ti en esta hora, en cada hermano que nos acompaña y en cada persona, amigo que está ahí conectado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en esta hora nos acompaña nuestra hermana Angie Ceballos, que va a adorar al Señor. Amén, gloria a Dios. Dios te bendiga, amado y amada que nos acompañan en este día. Nos unimos en este momento para adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nda que decir. Tú eres todo para mí, sí, Señor. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, ven y quédate conmigo, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, ven, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Aleluya. Que esta sea nuestra canción cada día, que no queremos volver atrás, sino que queremos estar abrazados con Cristo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Tú eres nuestro fiel amigo, como decía la canción.
Y en este momento está con nosotros quien va a compartir la palabra, nuestro pastor Silverio Nivar. Bienvenido, pastor. Gracias, Lizzy, gloria a Dios. Bueno, ahora yo la presento a ella, está con nosotros la profeta Lizzy Vázquez, gloria a Dios. Amén. ¿Verdad que es un honor, Lizzy, Amén. que esté con nosotros? Nos alegramos en gran manera. Y para mí también, pastor, un privilegio de compartir la palabra con mi pastor, de que me dé la oportunidad de compartir con usted. Amén. Aquí vamos a predicar los dos, tú verás, gloria al Señor. Qué bueno, qué Amén. bueno. Pues nosotros, como he sabido, estamos ya compartiendo lo que es el libro de Éxodo. Por varias semanas nosotros hemos estado compartiendo este tremendo libro. Le decía yo a Sandy la semana pasada que a pesar de ser uno de los libros quizás más antiguos, de más tiempo, ¿verdad? Imagínate, escrito por Moisés. Amén. Es un libro que todavía en este tiempo y seguirá hablando, ¿verdad?, al nuevo creyente, porque habla de la conversión del hombre, de la mujer, y luego de la conversión ese recorrido hacia lo que es la tierra prometida. Amén. Entonces nosotros salimos de Egipto espiritualmente hablando y vamos hacia un lugar celestial. Y en ese caminar podemos cometer tantos errores. Amén. Por eso dice Corintios, ¿verdad? Dice Corintios, todo esto se escribió para que nosotros no cometamos los mismos errores. Aquel pueblo que literalmente salió de Egipto, de esa esclavitud de más de 400 años, salió a través del desierto y por la dureza de su corazón pudieron durar o duraron un tiempo que quizás no era lo que Dios tenía en sus planes. Duraron 40 años, ¿verdad?, dando vueltas en el desierto hasta llegar al propósito de Dios. Dios no quiere que el tiempo nuestro sea más del que Él ha preparado. Siempre extendemos los tiempos en lo que es el proceso de Dios en nuestra vida cuando somos duros de corazón, cuando no somos obedientes. No es que Dios necesariamente quiso que ese pueblo durara 40 años. Es más bien la dureza del corazón de la gente, que Dios tuvo que hacer que toda aquella generación pereciera, muriera, y sus hijos, la descendencia de ellos, fueron los que pudieron entrar a la tierra prometida. Amén. Pero el propósito de Dios en un inicio no era ese, era que ellos mismos entraran. Amén. Pero por su dureza de corazón tuvieron sus hijos entrar. Amén. Y ahí es cuando decimos, pastor, que mientras más desobedientes somos nosotros, más se alarga, o sea, el propósito de Dios para con nuestras vidas. Es lo que usted nos acaba de decir, o sea, que es así. Mientras nosotros estamos ahí luchando con Dios, Dios nos dice una cosa y nosotros hacemos otro. Eso se extiende. Por supuesto, Lizzy. Tú sabes que cuando vamos a la universidad o cualquier lugar, hasta un curso técnico, Sí. ¿qué tiempo dura el curso técnico? Bueno, el curso técnico o la carrera universitaria te dice, mire, este pensum dura 4 años. Pero yo cuando estaba en la universidad pude ver personas que tenían ahí 10 años y más. Sí. Y yo salí de la universidad y ellos quedaron en la universidad. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente tuvieron materias y tuvieron que repetirlas muchas veces. ¿Y qué pasa en nuestras vidas espirituales? Hay veces que nosotros tenemos materias que tenemos que repetirlas varias veces. Amén. Yo tenía un profesor que nos decía, y ya con esto entramos, algunos de los estudiantes, algunos de ellos decían, no, ya ese es un general de 5 estrellas. Eso significaba que había repetido 5 veces la materia. Exacto. No, ya usted es un general de 4 estrellas, de 3 estrellas. O sea que hay gente que a veces repite el mismo examen. Y obviamente eso hace que se extienda ese periodo de enseñanza, de prueba, para llegar a la meta. Amén. Que no sea eso lo que acontece contigo y lo que pudiera acontecer conmigo, sino que nosotros podamos pasar con 100 cada uno de las pruebas y de las cosas que el Señor pone por delante de nosotros. Amén. Amén. Bueno, pues nosotros estamos compartiendo el libro de Éxodo y ciertamente la semana pasada llegamos hasta el capítulo 21, si mal no recuerdo. Nosotros compartíamos acerca de lo que es la ley de Dios, hablábamos acerca de lo que era la ley, acerca de lo que era es el mandato del Señor hacia el pueblo de Israel. Y decía la palabra, uno de los textos que leíamos, que Dios hablaba al pueblo de Israel y le decía,
yo os saqué de la tierra de Egipto y lo llevé como la águila, como el águila lo lleva sobre sus alas. Algo así decía el texto, como si fuera en las alas del águila. En otra palabra, Israel recibió por gracia todo lo que recibió. Desde las pestes que vinieron sobre la nación de Egipto, el mar rojo se abrió cuando se iban, Dios les dio agua de la roca, recibieron el maná, recibieron todas las cosas. Amén. ¿Y qué recibió el Señor a cambio? Dureza de corazón. En muchas ocasiones Israel se rebeló, Israel habló contra el siervo de Dios, dijeron que estaban mejor en Egipto y todas esas cosas acontecieron. Entonces Dios tuvo que darle la ley. ¿Y qué era la ley? Según hablábamos la semana pasada, la ley es nuestro ayo, ¿verdad? Para llevarnos a Cristo. La ley era para ellos aquello que le enrostraba la condición espiritual o su condición en la cual se encontraba. Y ellos precisamente, Dios lo lleva al monte Sinaí, Dios lo lleva a aquel lugar para darle esa ley. Y esa ley hacía entonces una diferencia entre lo que era la gracia que ellos tenían, si podemos llamar así, en aquel tiempo donde lo recibían todo. Dios lo llevó sobre las alas del águila. O sea, Dios fue su suplidor, Dios fue el que los libertó, quien peleó por ellos, Dios fue todo. Ahora había una ley que Dios le iba a dar para que ellos entonces empezaran a verse a la luz de lo que es la ley de Dios, que es perfecta. La ley es el reflejo de lo que es Dios. Y Dios te dice, mírate, mira a ver si tú ya estás, ¿verdad?, como yo. La ley te enseña realmente tu condición espiritual. Y Dios le dio la ley para que se miraran. Entendemos, ¿verdad?, que en el propósito eterno de Dios, Dios quería mostrar a Israel que ellos eran débiles y que ellos no podían cumplir la ley de Dios, pese a que en un principio cuando Moisés le dice, mira, Dios dice tal cosa, y ellos dicen, sí, nosotros vamos a cumplir todo lo que Dios diga, pero sin saber aún qué era lo que Dios le iba a pedir Y lo que quería. y lo que Dios quería. Entonces, en este tiempo quizá hay mucha gente que tú le hablas de Dios y vienen a Cristo y están en la fe, y ellos dicen, no, yo voy a cumplir todo lo que Dios me dice. Pero que resulta que la ley de Dios es perfecta, pero el hombre no es perfecto. Amén. Entonces ahí, cuando nosotros lo vemos enfrente de la ley, como decía con Sandy la semana pasada, le decía, la ley es un espejo, te refleja realmente lo que tú eres, como tú estás. Y es ahí donde nosotros entonces, a la luz de la ley, a la luz de la palabra de Dios, nos vemos reflejados, y ahí entonces donde tenemos que ir a la gracia. Wow, y eso es tremendo, pastor, eso que usted está diciendo, porque la ley es un espejo. O sea, ahora mismo pensamos, nos ponen leyes, y si nosotros obedecemos a leyes, entonces estamos bien. Pero si nosotros no obedecemos esa ley, no estamos bien. Y era lo que usted decía, o sea, es un espejo que te indica si tú estás bien. Así es. Es tremendo. Independientemente de lo que tú creas. Sí. Porque hay veces donde usted cree que está bien. ¿Y cuánta gente a veces no ha salido a la calle con un cepillo en el bolsillo? Ajá. Algunas damas han salido con ¿cómo le dicen a esto? Una anchoita, ¿verdad? Una anchoita. Pero salieron así, ya creyeron que estaban lindas y que se habían arreglado, pero no se daban cuenta hasta que se vieron en un espejo. Amén. Entonces así es la ley. La ley nos muestra nuestra condición, cómo estamos. Cuando nos vemos ahí, entonces reflejamos, ¿verdad?, que necesitamos que la gracia de Dios para poder llevar a cabo el plan de Dios en nuestra vida, para nosotros poder obedecer. Entonces, decíamos, Lizzy, que a partir del capítulo 22 o 21 hasta el 24, Dios muestra al pueblo de Israel las leyes. Sabe que iniciaba una nación iniciaba a través de la salida de lo que es el pueblo de Israel desde Egipto y hasta este momento, y ellos, además de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, había una serie de leyes muy necesarias para que el pueblo pudiera vivir, para que pudieran convivir los unos con los otros. Imagínate, donde no hay ley, donde no hay una ordenanza de cómo convivir los unos con los otros, un desastre. Aún en nuestras casas tenemos que poner leyes y régimen para que podamos vivir. Entonces, desde el capítulo 21 hasta el 24, nosotros vemos una serie de leyes, las cuales no vamos a entrar en detalles,
porque sería un poquito extenso en esos capítulos. Pero en el capítulo 22, por ejemplo, Lizzy, hay leyes acerca de los hurtos, del hurto. Cuando una persona le robaba a otro, dice, y eso lo vemos también en los evangelios, cuando alguien robaba a otro, tenía que devolverle 4 veces lo que había robado. Por eso, en la historia de Zaqueo, tú recordarás y los hermanos recordarán que Zaqueo dice, si a alguien yo he defraudado, yo se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿De dónde Zaqueo sacó eso? Es precisamente de lo que decía la ley. La ley decía que si tú le robabas a alguien, no era que si le robaste una oveja, le vas a devolver una oveja, no, tenía que devolverle 4 veces, o el equivalente al precio 4 veces. Eso era para sentar un precedente de que la gente no lo volviera a hacer. Entonces, habla acerca de los hurtos, habla acerca de lo que es los daños y perjuicios a otra persona. También en estos capítulos habla acerca de lo que eran las violaciones, cuando un hombre abusaba de una doncella, lo que tenía que hacer, acerca de lo que era pedir prestado, del dinero prestado. Siempre los usureros no insisten solamente en este tiempo, siempre ha habido personas que han querido prestar y sacar un provecho más del debido. El Señor tuvo en cuenta esto. ¿Por qué razón? Porque Dios no quería que ningún hijo de él en su pueblo hubiese ese tipo de opresión y de abuso. Pero también ley acerca de la fornicación, acerca de lo que era la hechicería, la brujería. Amén. El Señor decía, no, que el hechicero no viva. O sea, la persona que practicaba la hechicería tenía que ser traída. A veces nosotros vemos ciertos pecados y ciertas cosas en el mundo y no hay una forma de usted eliminarlo a menos que no sea que se extirpe. Cuando vemos que un doctor ve en un cuerpo donde hay un tumor, ¿en qué agrega, verdad, beneficio un tumor? En nada. ¿Qué dice el médico? No, hay que extirparlo. Hay cosas que hay que cortar. Amén. Entonces, amén. Hay cosas donde el Señor decía, córtenlo, o sea, que no viva, la hechicera, que no viva. Otra cosa de las leyes que se ven acerca del cohabitar con bestias. Sí. O sea, el hombre, ¿verdad?, que cohabitaba con bestias. No un asunto de este tiempo, no. Desde el tiempo del Antiguo Testamento habían personas que tenían esas aberraciones. Aberraciones que muchas veces venían de lo que eran naciones paganas, naciones extranjeras, y que el pueblo pudo haber adoptado, y el Señor le sentó el precedente de no participar de esas aberraciones. Dios está en contra de todo tipo de aberración, de lo que es el hombre cohabitar con hombre, hombre con hombre, mujer con mujer, lo que es el lesbianismo, ¿verdad?, el homosexualismo. Dios está en contra de eso, en contra de lo que es el habitar con bestias, ¿verdad?, convivir con bestias. Y otra cosa importante que el Señor habló acerca de lo que es la idolatría, las leyes que existían acerca de la idolatría. Es importante, amados, que le hacemos, verdad, un recordatorio en esta ocasión, y lo hablamos la semana pasada, acerca de lo que es la idolatría. Idolatría en aquel tiempo, quizás podíamos hablar nosotros acerca de lo que era un ídolo en sí, ¿verdad?, un pedazo de palo, que se hacía y la gente adoraba. Sobre todo el pueblo egipcio era muy idólatra, en una nación politeísta, tenía muchos dioses. Pero en este tiempo hay mucha gente que no cree en los santos y en las cosas que anteriormente existían. Pero, como decíamos la semana pasada, o la última vez que nos encontramos acá, decíamos que a veces nosotros podemos hacer ídolos de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Amén. Podemos hacer un ídolo de nuestros hijos. Sí. Y quitar, ídolo es todo aquello que quita el lugar que le corresponde a Dios. Un reloj puede ser un ídolo, un cuadro puede ser un ídolo, pero también un hijo puede ser un ídolo, tu trabajo puede ser un ídolo, tu esposo, tu esposa puede ser un ídolo, tu casa, tu carro, cualquier cosa que quite el lugar que le corresponde a Dios puede convertirse en tu vida en un ídolo. Tu ego, tu yo, lo que tú has alcanzado, tu inteligencia, muchas veces puede quitar el lugar a Dios y convertirse en un ídolo. Por esa causa, el Señor habló acerca de lo que era la idolatría. Amén. Pero también, ahí vemos en estos capítulos, Lizzy, tan importantes, que yo les invito a que todos los puedan leer y que puedan disfrutar, ¿verdad?, y analizar acerca de lo que es la ley, acerca de los extranjeros. Sí.
Dice, porque extranjero fuiste también. O sea, Sí. Dios tiene cuidado de los extranjeros, Amén. de aquellos que están en tu nación, pero no son de ahí. Ellos fueron extranjeros también en Egipto. José fue extranjero. Amén. Muchos de ellos fueron extranjeros. Moisés. Moisés también fue extranjero. Y qué bueno cuando usted llega a una nación extranjera que lo traten bien. Amén. En la nación extranjera, por lo regular, usted no conoce a mucha gente o no conoce a nadie. Hay veces donde usted no habla ni el idioma. Así Y cuando es. usted encuentra una mano amiga, qué importante, qué bendición es eso. Y Dios da leyes acerca de los extranjeros, ¿verdad?, que habían de estar allí. Y también, por último, podemos mencionar las leyes que había acerca de lo que eran las viudas y los huérfanos. Dice que el Señor es el Señor de las viudas y de los huérfanos. El Así Señor es. tenía cuidado de estas mujeres que quedaban sin esposo, Así de estos es. niños y niñas que quedaban sin padre. Por eso Dios tuvo cuidado de poner cada cosa en su lugar para que el pueblo de Israel pudiera hacer andar correctamente. Amén. Y así habla el capítulo 22 acerca de esto, hasta el 24. En el capítulo 23, Lizy, también nosotros vemos que ahí se menciona lo que eran las fiestas que tenía el pueblo de Israel. Había la Pascua, la fiesta 3 de los fiestas tabernáculos, anuales. 3 fiestas anuales. Dice, ningún varón se presentaría delante del Señor con las manos vacías. Amén. Había toda una presentación y toda una fiesta que se hacía, el cual el pueblo debía de participar. Sí. Son ordenanzas que el Señor le puso. Qué diferente, Lizy, ¿verdad? El asunto de que Dios te lo da todo, pero Sí. ahora tú tienes que hacer una parte que te corresponde. Amén. O sea, cuando nosotros nacemos de nuestros padres nos lo dan todo. Sí. Nos dan la comida en la boca, Sí. nos bañan, nos limpian, nos visten, nos educan, cuidan. nos cuidan. Pero llega un momento donde ya usted se hace un hombrecito, una mujercita, y usted tiene que valerse por su propio medio a asumir responsabilidad. Amén. El Señor lo sacó, como dice el texto, repito una vez más, en las alas del águila, pero llega el momento donde por su desobediencia Dios le estableció leyes para que vieran su condición y que Sí. necesitaban, ¿verdad?, de Dios. Entonces, en el capítulo 24, ahí te voy a pedir, Lizy, que me ayude a leer, capítulo 24 del 1 al 3. Ok. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Amén. Ve, como dice ahí, Sí. haremos toda la palabra que Jehová ha dicho. Si usted fija, aquí vemos cómo Dios da ordenanza, pero ¿quién se puede acercar al Señor? No todos. Miran, habían ahí sacerdotes, Sí. habían ahí ancianos del pueblo, pero ni aún esa gente tenían, ¿verdad?, el permiso, y menos el pueblo. Algunos ancianos y algunos de los sacerdotes, Nadab, Abiú, podían acercarse a un lugar, pero el único que podía ir a la presencia de Dios, ¿verdad?, subir a aquel lugar que Dios tenía establecido, fue Moisés. Amén. Más nadie podía ir. Ahora, el propósito de Dios desde el principio es hacer ascensión de este o aquel. Por eso en esta ocasión nosotros leemos el texto que dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? O sea, no hay restricción. Entonces, es importante que entendamos eso. En este tiempo Dios ha abierto, como dijo el Señor, es en este tiempo donde ni en Jerusalén ni en cualquier lugar Dios busca verdaderos adoradores, no importa quién sea, solamente se busca que sea un verdadero adorador, un verdadero hombre, una verdadera mujer que esté buscando con sinceridad a Dios para poder accesar al Padre. ¿Qué veía Dios en Moisés? Un hombre diferente, un espíritu diferente, una persona que tenía una dirección y una visión que Dios le había dado y había seguido en esa visión. Entonces, ahí habían sacerdotes y habían ancianos, gente de muchas responsabilidades, mucho compromiso, de buen testimonio, pero solamente uno,
podía pasar. Y vemos en esa última parte que leíste, dice, cómo el pueblo una vez más dice, vamos a hacer todo lo que Dios diga. Amén. Pero repito, o sea, que era lo que Dios le iba a decir, ellos no sabían. Usted comprometerse antes de saber a lo que se compromete, hasta cierto punto es un atrevimiento. Amén. Entonces aquí vemos, hay un texto también que dice, mejor es que no prometas. Amén. Y no que prometas y no cumplas. O sea, tú tienes que saber bien cuando tú prometes una cosa. Por eso en este tiempo hay veces que nos pueden preguntar, ¿cómo tú estás? Y a veces decimos, bien, en victoria, y más que vencedor. Eso está bien, porque la palabra lo dice. Pero cuán importante es que usted también pueda decir, su gracia me sostiene, Amén. su gracia me va a ayudar. Amén. No podemos decir, vamos a ir mañana y vamos a hacer esto. No, si Dios quiere, Amén. que Dios nos ayude en cada prueba. Hay cosas que a mí me preguntan a veces, ¿qué usted haría en tal caso? No, que Dios me ayude. Amén. Que su gracia me sostenga y me ayude, porque en un momento dado usted no sabe cómo actuaría Así es. ante ciertas situaciones que nos pueden suceder. Entonces dice, en el versículo 13, vemos ahí, del 13 al 18, cómo Dios empieza a mostrar un personaje ahí, del 13 al 18. Amén. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos, esperaos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Amén. Ahí veo un personaje que empieza como a introducirse, que es Josué. Amén. Empezamos a ver a Josué, Su empezamos a acompañante. ver a este secretario personal, ¿verdad? Amén. A este hombre que estuvo ahí al lado de Moisés y que Dios lo usó más adelante. Vemos cómo Dios lo usará para introducir al pueblo a la tierra prometida. Amén. Pero en este texto que nosotros acabamos de leer, dice que Moisés subió al monte y estuvo en aquel lugar. La presencia de Dios es formidable. Y como escuchamos hablar a algunos predicadores, o la presencia de Dios te cambia, te transforma, o algo hace en tu vida o te mata. Así es. El pueblo no podía pasar, el pueblo no estaba preparado para pasar. Amén. No había una condición espiritual, no había una condición en la cual ellos pudieran accesar a esa presencia de Dios, porque si usted fija, dice que había nubes, había oscuridad, había el sonido de bocina, más atrás pudimos leer eso. Era todo un espectáculo, o sea, era todo algo tan sensacional lo que estaba aconteciendo allí, que solamente Moisés podía accesar. Amén. Y Dios mismo se lo advirtió. Nadie más puede pasar. Los ancianos, los sacerdotes tienen hacia atrás. Y solamente Moisés pasó en aquel lugar. Y en aquel lugar pasaron cosas tremendas. ¿Qué pasa cuando Dios nos llama a su presencia y cuando podemos estar en comunión con Él? Cosas buenas. Allí Dios pudo darle a Moisés tantas informaciones. Dios pudo estar con Moisés, Moisés pudo estar con Dios, y cosas grandes pudieron pasar allí porque Dios empezó a mostrarle todo lo que vemos en el libro de Éxodo. Amén. Nosotros vemos ahí información acerca del tabernáculo, y cada detalle de lo que era el tabernáculo, todo lo que había de acontecer en lo que era el pueblo de Israel. Dios le dio las leyes, Dios le dio los 10 mandamientos y todas las otras leyes que debían de guardar. Todas estas cosas acontecieron ahí. Amén. Mientras había un pueblo que después se descarrió y hizo 20,000 cosas, y dijeron, este Moisés, nosotros no sabemos lo que le haya acontecido, y cosas terribles. Dice, 40 días y 40 noches estuvo ese hombre allá, ¿verdad? Junto con Dios, escuchando todo lo que Dios le dijo. Y algo muy importante que vamos a leer más adelante es cómo Dios le hacía
hacer entender a Moisés, cuida bien, Sí. ¿verdad?, de hacer cada cosa que yo te digo, como quien dice, toma bien nota, Amén. como Dios le dijo a Juan en el Nuevo Testamento, escribe. Sí. En otra ocasión le dijo, no escriba, pero cuando decía escribe, ¿verdad? Sí. Tenía que prestar atención y poner cada cosa, porque a Dios tenemos que obedecer Amén. al pie de la letra. Cada cosa que Dios nos dice, por eso la palabra de Dios está escrita y no se dejó al aire para que fuese de palabra en palabra y de persona en persona, no, está escrita Amén. para que el hombre pueda tomar, ¿verdad?, esa palabra que Dios le dejó. Sí. Entonces aquí Moisés estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. No fue que fue un paseo, no, él estuvo trabajando con Dios. Amén. Acerca de lo que era la organización de lo que era esa nación y de cómo debían de hacer cada cosa. Y allí Dios le dio estatutos y Dios le dio leyes para el pueblo de cómo debían de vivir. Entonces, del capítulo 25, amén, Lizzy, al 30, del capítulo 25 al 30, aunque no vamos a leer todo esto, hay una ejecución o una construcción de lo que es el tabernáculo. Amén. El tabernáculo también es una de las cosas que Dios le mostró a lo que era Moisés. Quizá para muchos, o para Moisés en ese tiempo, ni idea de lo que había en el cielo. Porque déjame decirte, Dios le dio un tour a Moisés y fue como llevarlo al cielo para que viera lo que, Amén, cómo eran las cosas en el cielo, sí, y lo que Dios quería establecer. Cada cosa que Dios nos dice tiene un significado de por qué. así es. Cuando vamos a ver el tabernáculo, cada detalle, cada color, Amén. cada cosa que Dios muestra tiene un significado. Obviamente, Cada medida. cada medida, ¿sí? ¿Por qué tanto por tanto? ¿Por qué algunas cosas eran cuadradas completamente? ¿Por qué otras eran más largas, al doble de largo que lo que era de ancho, por ejemplo? Sí. Decir algo. Cada cosa tenía un significado. Y para Dios, como decimos, ninguna de las cosas que te acontecen así porque sí, sino que acontecen por algo. Si Dios permitió algo, por algo aconteció. Amén. Entonces ahí, si leemos, Lizzy, en el capítulo 25 de Éxodo, versículo del 1 al 7. Bien. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos con plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el epo y para el pectoral. Entonces, si te fijas, Lizzy, Dios empieza a decirle que ofrenden, ¿verdad? Que Sí. den, que aporten. De su voluntad. Sí, de su voluntad, que ofrenden a Dios para lo que era erigir el tabernáculo, hacer el tabernáculo, aquel lugar donde Dios se manifestaría. Y cuando nosotros vemos todo esto, estamos hablando, ¿de quién estamos hablando? ¿Del pueblo de Israel? Del pueblo de Israel. ¿Cuál era el medio de producción de ellos? No tenían. No tenía. O sea, no tenían los medios de producción, no eran dueños de la tierra prometida todavía. Y ciertamente muchas de las cosas que están ahí eran cosas costosas Sí. y costaba conseguirlo. Entonces, ¿de dónde entonces estas personas podían conseguir? Dios te dice, ofrenda, da de lo que tú tienes, no de lo que no tienes. Si es del diezmo, si es de la ofrenda, es de lo que tú has recibido. Entonces, ¿de dónde estas personas tenían esto para dar? ¿De dónde? Dios nunca te pedirá nada que tú no puedas dar. Amén. Así como dice, no puedes Dios ponerte, Dios no te pondrá carga que tú no puedas llevar. Así es. Siempre las soluciones a las cosas, ¿verdad?, que se presentan en el camino, en el pueblo de Dios, saldrán del mismo pueblo de Dios. Amén. Siempre saldrán de los mismos hombres y mujeres que están ahí. Y lo hemos visto históricamente, aún en nuestro testimonio particular.
como muchas de las cosas que como iglesia hemos hecho, ha salido de la misma iglesia, Así ha es. salido del mismo esfuerzo, de la misma estrategia, de los mismos recursos que están entre los hermanos y personas que aportan. Y ciertamente cuando el pueblo de Israel salió, respondiendo a la pregunta que yo mismo me hice, Liz, ¿de dónde estas personas consiguieron todo eso? Sí. Acuérdense que cuando salieron de Egipto, despojaron a los egipcios. Dice que le dieron alhajas, Sí. le dieron piedras preciosas, le dieron de todo tipo de prendas, ¿verdad? Eso ahí que el Señor pide, Sí. que pieles de tejón, Sí. que madera de acacia, todas esas cosas que el Señor pide, Ellos no el tenían. pueblo de Israel lo tenía. Amén. Y acuérdense que en otras ocasiones vemos como el pueblo ofrendó, en muchas veces donde Moisés tuvo que decirle, ya no den más, Ajá. que ya todo está completo. Dice que Moisés tuvo que decirle, ya no ofrenden más, Sí. deténganse. Entonces, mira qué abundante de bendición y de provisión existe en el pueblo de Dios. Y Lizzy, para hacer un cálculo ahí más o menos, ¿verdad? Cercano, con todas esas cosas que Dios pidió que ofrendaran para hacer el tabernáculo, estos hermanos, estos estudiosos, ¿verdad? De lo que es la palabra y que les gustan los numeritos, Sí. hacen un cálculo de cuánto costaría Todo eso. el tabernáculo. Lizzy, porque estamos hablando, Sí. imagínate, había cosas que iban a estar, vamos a ver, revestidas de oro. Ajá. El oro es costoso, Sí. piedras preciosas, Sí. Son costosas. pieles que también son costosas. Y escudriñando y viendo, se tiene un cálculo aproximado y equivalente de que el tabernáculo tenía un costo alrededor de $5 millones. Wow. 5 millones de dólares. Entonces, era algo costoso. Sí. O sea, cuando estamos hablando de que un pedazo de terreno, ¿verdad? Que estaba erigido el tabernáculo, entre el lugar santo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo y todo lo que conllevaba el mobiliario del Sí. tabernáculo, ahí habían aproximadamente, si lo llevamos a dólares, Wow. unos 5 millones de dólares. Eso es mucho dinero, pastor. Si tú lo llevas a pesos, Una inmensidad. son como ¿cuánto? 300 millones de pesos en el tabernáculo. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de recursos Sí. que se invirtió allí. ¿Y dónde estaban esos recursos? Ahí. En el pueblo de El Dios. pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios suple para su propia obra. O sea, Él no te va a pedir más de lo que realmente tú puedes dar. Amén. Entonces, a partir del versículo 9, se ve allí lo que era, en ese capítulo 25, se ve allí lo que era el arca del testimonio, Ajá. ¿verdad? El arca del testimonio. ¿Puedes leer ese versículo? Ok. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Entonces, Dios empieza a mostrar a Moisés, y lamentablemente no voy a entrar en detalle de lo que, porque el estudio del tabernáculo ya es un estudio preciso que hemos dado en la iglesia en otras ocasiones, lo pudiéramos volver a dar, pero no vamos a entrar en detalles. Pero lo que Dios le muestra a Moisés es un diseño del cielo mismo. ¿Para qué? Wow. Para que Él lo ponga en ejecución en la tierra. Dios le lleva al pueblo de Israel y a nosotros en este tiempo una enseñanza, ¿verdad? Como hablábamos la última vez que nos reunimos, como un ayo, ¿verdad? Llevarlo de la mano para que pudieran entender, mira, lo que hay en el cielo es esto. Y por eso se lo enseña a Moisés, lo que existe en el cielo es esto. Y hay que hacerlo de esta forma. Amén. Por esa causa dice, cuida de poner cada cosa como debe de hacerse. Y cuando habla del arca del testimonio, una de las cosas que menciona, del cual tenía que estar hecha, era de oro y de madera de acacia. De madera de acacia. La madera de acacia era algo prácticamente imperecedero, algo que duraba, como decimos un buen dominicano, hasta que se acababa. Ajá. Era algo que duraba mucho. Pero el oro habla de lo que era la deidad de Dios, de Cristo. Amén. Pero también la madera habla también de lo que era la humanidad. Cada cosa que le hablaba al pueblo de Israel del tabernáculo hablaba de un diseño del cielo. Pero a nosotros en este tiempo, el tabernáculo nos habla por todos lados, por todos los lugares, nos habla de Cristo. Amén. 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 Cristo en nuestras vidas.
Dice que había también la mesa del pan de la proposición. Jesús es el pan de vida. Amén. O sea, allí, en lo que era ese revestimiento de oro y de madera, Cristo vino ¿en qué? Vino en carne y hueso. O sea, vino como un hombre, con partes humanas, o sea, con toda su condición humana. Así es. Madera, ¿verdad? Humana. Madera de acacia, humanidad. Oro, la divinidad de Dios. Entonces, aquí vemos que también había un pan de la proposición. Jesús es el pan de vida. Amén. Amén. Ese es el maná que descendió del cielo, es el pan, es el alimento que el hombre y la mujer de este tiempo tienen que comer para poder espiritualmente sobrevivir. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el pan de vida. Tenemos que comer ese pan para poder vivir. Y también hablaba de lo que es el candelero de oro. Así es. Ahí vemos en ese capítulo que es el candelero de oro. Ese candelero es luz. ¿Qué hace un candelero? Da luz, alumbra. Entonces, ¿quién es Cristo? Es la luz del mundo. Dice que uno de los diseños que se muestra ahí, el diseño que se muestra del candelero, dice que tenía que ser labrado a martillo, pero también ese candelero que tenía unos 3 brazos de cada lado y uno en el centro, eran 7 lámparas. Dice que también tenía que tener aceite. ¿De qué habla el aceite? El aceite es el Espíritu Santo, la unción. Entonces, cada cosa nos da un mensaje, nos dice, Jesús es la luz, amén, Él alumbra. ¿Y dónde se pone el candelero? Jesús dijo, un candelero, una lámpara no se pone debajo de un almud, sino que se pone en un lugar alto donde pueda alumbrar. Y precisamente ese candelero también nos habla de Cristo. En cada parte que usted ve el tabernáculo, habla de lo que es la humanidad de Cristo, pero también su divinidad y el propósito de Cristo aquí en la tierra. Dice en un verso que está en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 5. Cada cosa que nosotros vemos en la palabra, Dios tiene un mensaje para nuestras vidas, un mensaje para que el hombre y la mujer pueda llegar a Dios y pueda llegar a lo que es sus caminos. Lo único que, como leemos también en cada palabra que el Señor dio, muchas parábolas el Señor se las dio, y Dios mismo decía, Jesús mismo decía, es para que oigan. Pero ¿quiénes era lo que iban a oír? Lo que tenían el deseo, el hambre de Dios, como decimos en la iglesia. ¿Quiénes vinieron a recibir de Dios? Bueno, el que tiene hambre de Dios, ese va a recibir de Dios. En aquel tiempo Jesús le hablaba en parábola. ¿Para qué? Es para que precisamente el que tuviera hambre, ese iba a descubrir lo que era el mensaje que Dios quería mostrar. ¿Qué dice el versículo 5 de Hebreos 8? Amén. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces Dios le dijo, mira, haz conforme al modelo que te estoy mostrando. Porque de eso dependía de que el pueblo pudiera captar el mensaje que Dios quería mostrar. Por eso el tabernáculo es tan importante, porque muestra el modelo que existe en el cielo, de cómo es el cielo, de lo que existe allá, de lo que es la santidad de Dios, de lo que es el lugar donde cada cosa tiene que estar. Habla acerca de todo lo que Jesucristo había de pasar. O sea, allí existía el altar, existía la fuente. El altar de bronce habla del sacrificio, la fuente habla también de lo que es el lavarse, el lavacro, donde tenía que existir ese lavacro. Habla de lo que era el candelero de oro, acerca de lo que es que el hombre tiene que ser iluminado. Como mencionamos, la mesa para el pan de la proposición, el altar del incienso. El altar del incienso hablaba de lo que era la adoración a Dios, las oraciones que subían, ¿verdad?, al Padre. Habla también de lo que era el arca del testimonio, de su presencia y el propiciatorio. Cada cosa habla de Cristo. Cada cosa habla de un propósito de Dios para con el hombre. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos entender eso. Dice, eran tipo y sombra, lo que había en el cielo, tipo y sombra de lo que habría de venir. Amén. Vamos a leer, Licia, ahora en el libro de Hebreos, o sea, ahí mismo, Hebreos 9, versículo 23. Dice, fue pues necesario
que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Amén. Es importante que entendamos, y volvemos a recalcar y decir, que Dios mostró, ¿verdad?, el ejemplo. Dios mostró lo que había de hacer. Yo quisiera que tú me leas ese texto otra vez. Otra vez. Sí. Hebreo 9:23. Sí. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Amén. Entonces, hay cosas celestiales y cosas que fueron hechas aquí en la tierra. O sea, lo que se hizo en el tabernáculo eran cosas tipo y sombra, pero hay cosas que después sucedieron, Amén. como lo que fue el sacrificio de Cristo, como lo que fue la vida de Cristo, que fueron cosas mucho más valiosas de lo que realmente pudieron ver los hijos de Israel. Amén. Amén. Entonces vemos también donde Jesús mismo, ¿verdad? Habla en todo esto, habla de Jesús, donde él pudo ser aquel sumo sacerdote. En el libro de Hebreos ahí mismo, también capítulo 4, más atrás, del 14 al 16. Hebreo 9. No, del 4, capítulo 4. Okay. Ahí mismo en Hebreos 4. Verso. Del 14 al 16. Okay. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Entonces, hablamos de Jesús por todos lados. Amén. Existían sumos sacerdotes, ¿verdad?, que entraban y hacían los sacrificios que conocemos, pero dice que Jesús traspasó los cielos. Amén. Y está en aquel santuario del cual Dios le dijo a Moisés, ¿verdad?, que tomara nota y que viera bien sus mediciones y todas las cosas. ¿Y dónde está Jesús? Dice, está allá. Amén. No como el sumo sacerdote que estaba en el tabernáculo terrenal, sino, dice, traspasó los cielos, está allá mismo. Él fue el sacrificio, Amén. Él fue el pan de vida, Él fue el candelero o candelabro, Él fue todas las cosas que hemos visto. Pero dice que además este sumo sacerdote puede compadecerse de tus debilidades y de mis debilidades. Amén. Porque no tenemos un Dios que está en los cielos allá y que nos ve aquí, no. Ese sumo sacerdote fue Jesucristo y Él Así estuvo es. aquí. Y dice que fue tentado en todo. O sea que cuando tú tienes cualquier tentación, cuando tú tienes cualquier situación en tu vida, Él sabe cómo Amén. tú te sientes. Dice, y puede compadecerse por ti. Entonces, por eso vemos que nosotros tenemos la libertad de entrar a aquel lugar confiadamente. Confiadamente. Recuerda, como decíamos hace un momento, donde Dios le puso linderos a los ancianos y a los sacerdotes que existían allí, para no traspasar el lugar donde Moisés solamente podía ir. Moisés pudo llegar hasta un punto, ¿verdad?, hasta donde Dios le dijo, ven, pero nosotros no llegamos hasta donde estaba Moisés. Nosotros hoy podemos entrar confiadamente. O sea, Dios tenía propósitos eternos a través de lo que mostraba en el tabernáculo, y no podemos entrar en detalle por lo extenso que sería en este espacio, pero Dios mostró lo que es el modelo del cielo, lo trajo a la tierra. Así es. ¿Pero para qué? Para que el pueblo de Israel viera lo que existía, pero también para que usted y yo hoy sepamos, ¿verdad?, en qué lugar estamos y quién está como sumo sacerdote. Amén. Jesús vino a esta tierra, sufrió, padeció, resucitó, y vemos que todo el modelo que Moisés pudo describir era tipo y sombra de lo que había en el cielo, y Jesús era, ¿verdad?, la parte central de ese tabernáculo, y hoy es el sumo sacerdote que puede compadecerse de tus debilidades y de mis debilidades. Amén. Por eso nosotros, ¿verdad?, en este tiempo podemos dar gloria a Dios. Gloria a Dios por lo que Él nos ha mostrado y por lo que Él nos ha dado. Gloria a Dios ciertamente porque
El Señor siempre nos ha tomado de la mano y nos ha enseñado sus caminos. Glorificar a Dios porque Él, ¿verdad?, nos ha ayudado y nos ha mostrado la senda, el camino que nosotros debemos de caminar para llegar al Padre. Él ha sido, ¿verdad?, quien también nos ha llevado como en las alas del águila y nos ha mostrado el camino. Dios quiere tener un pueblo que le sirva, un pueblo que le sirva, ¿verdad?, de corazón, pero además que sea obediente y que no esté dando vuelta en el desierto por tantos años, Sí. sino más bien Sí. que en el tiempo en el cual Dios dijo, en el cual tú ibas a entrar a su presencia, pues tú llegues. Amén. Que si Cristo viene hoy, tú no seas de los que se queden para la gran tribulación, Así es. sino de aquellos que puedan llegar a aquel lugar que Dios tiene preparado, ¿verdad?, a la Jerusalén celestial. Amén. Dice finalmente Sí. ahí en el versículo 40 de Éxodo 25, Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido en una y otra ocasión. Cuando Dios repite tanto lo mismo, ¿verdad? Mira y ve, hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. en el monte. O sea, Moisés tenía que recalcar eso. Sí. Muchas de las cosas que Moisés hizo, yo estoy seguro que Moisés no sabía. Que esas cosas, aunque él lo estaba haciendo en el momento, Sí. no sabía que eso nos iba a tocar a nosotros también en estos Amén. tiempos, en esta dispensación, Amén. donde cada una de las cosas que él hacía hablaba de Cristo. Amén. Cuán importante es obedecer a Dios al pie de la letra, porque Así aunque es. no entendamos Amén. lo que Él nos dice en el momento, algo Dios quiere hablarnos. Por eso Señor. Dios le dice, cuida de poner cada cosa, ¿verdad?, en su lugar, poner cada detalle del modelo que se te presenta para que tú lo hagas. Dice que muchos de los profetas que profetizaron en la antigüedad preguntaban, No, ¿para qué tiempo? no entendían. ¿Para qué No dispensación? entendían. No entendían. Es posible que en este tiempo también hay cosas que Dios te pueda decir, el cual tú no entiendas en el momento. De hecho, hay cosas que acontecen en nuestra vida que no entendemos. Amén. Es como dice una canción del Dulce Alfarero que dice, Señor, y aunque no entienda, Señor, lo que haces en mí, Amén. y muchas veces, Señor, quisiera llorar, tu mano firme, Señor, me Amén. cambiará. Amén. Y un vaso de honra seré, dulce alfarero, Amén. dice el salmista. Entonces, amados, qué importante, ¿verdad?, entender que Dios tiene planes, propósitos específicos para ti. Él es nuestro guía, Él es aquel que nos sustenta, que nos lleva todavía en las alas del águila y que nos llevará a un lugar especial. Amén. Amén, Así Lizzy. es, así Gloria a Dios. es. Obedecer aunque no entendamos. Amén. Obedecer lo que Dios nos diga aunque no entendamos nada. Y esa será nuestra bendición. Así y esa es. es nuestra verdadera fe también, pastor. Amén. Obedecer aunque no entendamos nada. Así mismo, así mismo. Obedecer aunque no entendemos, ¿verdad? En el momento no podamos entender lo que Dios quiere mostrar a nosotros. Y saber sobre todo que tenemos un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote es Jesucristo mismo. Amén. Amén. ¿Y dónde está Jesucristo? Está En el cielo. en el cielo. Hay un Espíritu Santo que Él dejó aquí en la tierra, con el cual nosotros vamos a recibir la verdad. Dice, Él os mostrará, os llevará a toda verdad. Amén. Entonces hay una comunión que tenemos que tener con el Espíritu Santo para que nos revele muchas cosas que quizás en el momento no entendemos. Y Dios nos revelará la que Él quiere revelarnos. Las demás son para Él Amén. y para ¿verdad?, como secreto de Dios. Pero hay cosas que serán para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, saber el propósito de Dios en algunas partes, ¿verdad?, Dios nos lo mostrará, otras no. Otras quizás se las podemos preguntar en el cielo. Amén. Así que oremos en esta hora, ¿verdad? Démosle gracias a Dios por estos capítulos que hemos podido caminar así brevemente. El libro de Éxodo menciona lo que es el tabernáculo, que es un tema que yo entiendo que debemos darle un espacio exclusivo para lo que es el tabernáculo, porque cada cosa es un detalle del cual podemos abundar muchísimo. Cada detalle, cada utensilio, cada cosa que muestra allí, hay un mensaje intrínseco
en cada uno de los utensilios, lo que significa cada cosa. Por lo tanto, solamente hemos dado un repaso, ¿verdad?, muy superficial acerca de esto, pero más adelante pudiéramos nosotros hablar en detalle de lo que es cada parte de lo que son los utensilios, ¿verdad?, del tabernáculo. Así que gloria a Dios. Si hay alguien que nos ha visto en esta hora y no conoce a Cristo, te exhortamos a que entre, ¿verdad?, al arca, para que entre, ¿verdad?, lo que es esa presencia de Dios, para que puedas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, para que también tú puedas conocer de su verdad, de que tú puedas estar en los planes del Señor y que puedas a su vez, ¿verdad?, disfrutar de lo que es la vida eterna en Cristo Jesús. Así que en esta hora oramos y demos gracias al Señor por sus bondades infinitas y porque nos ha permitido estar aquí, llegar a cada uno de ustedes. Padre amado, gracias te damos por este tiempo en el cual tú nos has permitido estar aquí, Señor. Gracias por tu palabra viva y eficaz. Gracias, Señor, porque cada cosa que tú mostraste a tu siervo Moisés allá en el monte, Señor, la mostraste con un propósito que en ese tiempo muchos de ellos no entendieron, pero que hoy nos ha tocado, Señor, recibir los beneficios. Hoy tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y está, Señor, en aquel tabernáculo no hecho de mano de hombre, sino en el cielo mismo. Y hoy tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades y podemos hoy entrar con confianza a aquel lugar. Padre amado, gracias te damos por tu bondad. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad para con nosotros, por la obra de salvación a nuestras vidas y a todo este mundo pecador. Podemos entrar confiadamente a ti, Señor, y tener comunión contigo. Oramos, Señor, por aquellos que nos han visto. Si no han recibido a Cristo, Señor, en su corazón, yo te pido que tú vengas salvándole y tú vengas, oh Dios, cambiando todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y que sus nombres puedan ser inscritos en el libro de la vida. Padre, gracias por este día y gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Amigos y hermanos que nos han visto, la profeta Lizzy Vaz, que ha estado con nosotros. Amén, un honor, un placer. También el pastor Silverio Diván, la pastora Susi, aquí pastores de la Iglesia Nuevo Testamento de Higüey en República Dominicana. Les dan un saludo, un gran abrazo a la distancia y te decimos hasta una próxima ocasión. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.